Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, iniciamos Más Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Nos acompaña en los controles Mario Herrera. Hoy vamos a platicar acerca de un tema por demás interesante, es cómo ser más productivo. Siempre estamos buscando sacarle el máximo provecho a nuestros días, a nuestro tiempo. Queremos hacer, a veces nos pasa, no sé a ustedes, pero a mí me pasa que quisiera que el día tuviera 28 horas porque me faltan o para dormir o para hacer más cosas. Entonces, y no porque haya dormido 8 horas, sino porque quisiera llegar a las 8 horas. Entonces, a veces no es que hagamos más, sino hacer mejor las cosas y hacer cosas que nos hagan más productivos. Y de eso vamos a platicar con nuestro invitado Malte Holm, quien ya se encuentra aquí en los estudios, acerca de cómo sacarle provecho a el día, provecho a nuestras actividades y cómo ser más productivos. Y para eso arranquemos de una vez con nuestro segmento de negocios en el mundo. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a la empresa está apostando la vida, literalmente? ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. Bueno, como hoy fue un día algo particularmente negativo para los principales índices en Estados Unidos, me llama la atención lo que cayeron. El Dow Jones cayó un 2.32%, mientras que el Nasdaq 2.78% y el Standard & Poor's 1.97%. Todos pues hacia la baja, todos cayeron, y fue una jornada en la cual pues fueron caídas generalizadas, encabezadas por las acciones de las empresas tecnológicas. Sí, y son caídas fuertes porque en el caso de Apple, por ejemplo, que fue una de las que más cayó un 5.04%. Uno dirá, bueno, eso no es mayor cosa, pero si consideramos que la evaluación de las acciones de Apple están por ahí por el billón de dólares en billón en español, o sea, 1.000.000 de millones. Resulta que ese 5% que cayó hoy es más o menos 50.000 millones de dólares. La caída de las acciones de Apple, en el valor de las acciones de Apple, solo hoy. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se caen un 5%, que no es cualquier cosa? Es bastante, como tú estabas hablándolo. Y esto es porque hay una previsión que van a haber menos pedidos de productos de los fabricantes de sensores láser que le proveen a Apple, y dieron a conocer que van a producir menos debido a la baja de pedidos. Y si hay una baja de pedidos en estos sensores, quiere decir que van a ser menos iPhones. Efectivamente, entonces consideran que va a haber menos producción de iPhones y por consiguiente pues menos venta. Y esto también, hubo un descenso también en las acciones de Tesla. Si Apple cayó un 5.04, pues Tesla no se quedó atrás con un 5.49%. No se podía quedar atrás Elon Musk. Pues lástima que fue hacia la baja, ¿verdad? Sí, pero y esto en este caso es básicamente por el reemplazo de Elon Musk como presidente de la junta directiva de Tesla, que se dio la semana pasada. Esto ya estaba anunciado desde hace algún tiempo. Se recuerdan que básicamente es una sanción que puso la FCC por el tuit aquel famoso de Elon Musk, de que dijo que iba a volver privada la empresa, o sea, básicamente que iba a comprar todas las acciones, que al final no se concretó, pero lo tomaron como una
indiscreción que no podía hacer un ejecutivo de una empresa, y la sanción, aparte de, creo que fueron $20 millones que tuvo que pagar Elon Musk y otros $20 millones que tuvo que pagar Tesla, aparte de eso, yo diría que haber sido la negociación para que no lo metieran preso, es que tenían que poner a alguien más como presidente de la junta directiva. O sea, ya estaba anunciado desde hace semanas, pero la semana pasada ya se concretó, y a raíz de eso pues han ido bajando las acciones de Tesla. Efectivamente, bueno, esto fue lo que sucedió. Como les decíamos, las pérdidas fueron encabezadas por las empresas tecnológicas. También Facebook perdió un 2.35%, y Alphabet se fue también hacia la baja con un 2.57%. Amazon cayó un 4.41%. Así que esto fue lo que sucedió en las bolsas en Estados Unidos. Mientras tanto, en las bolsas europeas también, pues la mayoría cerró con números rojos, y además, pues el euro también bajó. Sí, y todo Así esto... que, perdón, si necesitan euros, aprovechen. Sí, y nos cuento porque ya habían llegado casi a 1.25 de dólar, y ahorita están en 1.12. Entonces sí. Tenemos que aprovechar lo que esperado. Yo pagué el viernes una deuda que tenía, no era mucho, 30 euros, pero igual. Algunos centavos te hubieras ahorrado. Algunos centavos, sí. Pero, pues todo esto tiene mucho que ver con toda la crisis en ciernes que hay en la Unión Europea. Por un lado está el tema del presupuesto de Italia. Si no lo saben, pues la semana pasada la Comisión Europea rechazó la propuesta de presupuesto de que mandó a Italia, básicamente bajo el argumento de que no cumple con los estándares de la Unión Europea. Y mañana tiene que dar una respuesta oficial el gobierno de Italia a ese rechazo de la Comunidad Europea, pero ya hoy el ministro de Economía de Italia adelantó que les van a decir, pues, ¿qué nos importa lo que ustedes digan? Básicamente aparentemente esa va a ser la respuesta mañana, y que no debiera de extrañar porque así se ha comportado el actual gobierno de Italia, ¿verdad? Entonces lo más probable es de que en efecto eso vaya a suceder mañana. Y luego están el tema del Brexit, que tampoco no hay modo que logren llegar a un acuerdo. Incluso hasta hoy supuestamente iba a hacer una reunión así medio secreta Theresa May para tratar de lograr una aprobación del acuerdo del Brexit, pero tampoco funcionó. Entonces, estas y algunas otras crisis en ciernes que hay en Europa, pues tienen mucho que ver con cómo están las bolsas y el euro. Claro, al final toda esta incertidumbre política pues genera también cierta incertidumbre en los mercados. Y Jorge, ¿qué te parece si pasamos a la noticia de tecnología que encontramos, que me pareció muy interesante, sobre todo por todas las implicaciones? ¿Te acuerdas que hemos estado hablando, y ustedes también recuerden que hemos estado hablando acerca de la inteligencia artificial, de cómo el uso de los datos y la Big Data pues iba a servir para cosas buenas, cosas que podían ayudarnos a exponenciar la productividad, el crecimiento, pero también el mayor información también podría servir para controlar mejor lo que uno hace. Y este caso literalmente es para controlar incluso hasta la manera de andar. Si alguna vez le han dicho, conozco hasta la manera en que andas, pues esto es muy cierto y ya real y muy objetivo, si podemos llamarlo así. Lo que está sucediendo, esto es en China, ya que se está desarrollando una tecnología que están ya empleando las autoridades chinas para identificar la forma de caminar de las personas y de tal manera puedan identificar a quienes son las personas que van caminando. Entonces no importa si no das la cara, si te pones de espaldas y vas caminando dándole la espalda a la cámara, esto no importa, porque lo que hace esta máquina es reconocer la complexión y la forma de andar de una persona. Sí, realmente esta noticia, más que halagadora, es espeluznante para mí, y me hace recordar que se quedó
1984 ya se está quedando corta con lo que está sucediendo ahora, porque según, en particular y especialmente en un gobierno autoritario como el de China, ¿verdad? Donde resulta que ya no te puede, o sea, literalmente no hay forma de escaparse, porque incluso ellos mismos dicen que aunque trate de fingir la forma de caminar y que renquee y que haga lo que haga, igual haga lo que haga, al final resulta que el sistema analiza un montón de datos, no solo la forma de caminar, sino realmente complexión y muchos de los movimientos del cuerpo, y con eso los puede reconocer. O sea, básicamente no, según esto, no hay forma de engañar al sistema, y eso en manos de un gobierno autoritario para mí realmente es espeluznante. Así es, y este sistema que lo está desarrollando una empresa llamada Watrix o Batrix, que se escribe con WATRIX, pues el director de esta empresa afirma que se puede hacer este reconocimiento hasta con 50 metros de distancia de la persona o del objetivo, como decía Jorge, incluso si dan la espalda o se cubren el rostro, y esto hace pues que no se pueda falsear, ya que no solo toma el rostro, o sea, el rostro no es irrelevante, sino es toda la complexión y la forma en que caminan las personas. Y pues ya hicieron una recaudación de capital, y es interesante porque lograron recaudar $14.5 millones para que se acelere el desarrollo de este software que utiliza reconocimiento, inteligencia artificial, Big Data, y acelerar el desarrollo y la venta de esta tecnología. Es interesante porque la policía de China pues ya está usando estos programas, no solo de reconocimiento facial, sino también la de este reconocimiento de la forma de andar. Y una provincia en China pues está ya solicitando comprar o está buscando este software, esta tecnología, para poder también poner vigilancia y control en ciertos tipos de población, en este caso específicamente en la población musulmana. Y como bien decías, se desarrolla en países y en gobiernos donde el control del ciudadano, de la sociedad, es pues abierto. No lo disimulan con leyes de cualquier otro tipo. Solo quiero hacer una acotación a eso que dije. Realmente cualquier gobierno con este tipo de tecnología es espeluznante, y un gobierno autoritario 1000 veces más. Así es. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, ¿cómo ser más productivos? De eso estaremos platicando con nuestro invitado Malte Holm. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a la empresa está apostando la vida, literalmente? ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. Disfruta lo mejor de la San Martín ahora en casa. Puedes disfrutar los desayunos, almuerzos, cenas y pastelería, así como las panadería, pizza y las bebidas frías como el café. Un buen café, ya sea caliente o frío, lo puedes disfrutar desde la puerta de tu casa o tu oficina si estás en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16. Solo llama al 22 15 15 15, 22 15 15 15 y llega a la puerta de tu casa. Ya está con nosotros nuestro invitado Malte Holm, con quien vamos a platicar acerca de la productividad. Malte es CEO de las clínicas Sonríe Guatemala, fue director de innovación y marketing en Grupo Entero, director de ventas y mercadeo en SETS y además profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Muy buenas noches, Malte, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Y una de las preguntas que siempre se hacen los emprendedores, Malte, y que nos hacemos todos es: ¿cómo le saco jugo al día?
y a veces quisieras que tuviera más horas el día, y la pregunta es cómo sacarle jugo y cómo, pues, realmente sé que le estoy sacando el jugo a mi día. Pues es una excelente pregunta y tal vez solo antes de entrar en eso les quiero contar algo que me parece bien relevante, y es como mi propia historia de cómo llegué a este tema y por qué me apasiona tanto. Y realmente creo que, pues gracias por la introducción tan fina, como director general de una compañía, estar en altos mandos en general es un puesto donde normalmente la norma es que uno está trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Y creo que para mí yo llegué a un momento en mi vida donde dije, tengo el privilegio de verdad de trabajar en un grupo donde nos enfocamos muchísimo en la gente, cuestionamos estos temas constantemente, y es más como la pregunta de ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres ser más productivo? ¿Verdad? Porque al final, como ser productivo por ser productivo no necesariamente tiene pues ningún beneficio, ¿verdad? Claro, porque muchas veces te llenas de actividades el día, pero crees que hiciste mucho, pero sientes que no has avanzado. Es correcto. Y justo yo tenía no sé si les pasa a ustedes, pero yo tenía hace 2 años, 3 años más o menos, yo tenía un calendario que si lo abría y veía la siguiente semana ya estaba full, ¿verdad? Ya tenía las actividades completamente hechas. Y el problema que tiene eso es de que uno no tiene la flexibilidad para, así como un miembro del equipo que necesita un despeje rápido, una reunión para ver un tema, nunca hay. Entonces, buquéate un tiempo en 2 semanas, ¿verdad? Ya empezás a aparecer así el Ixno. Ajá, exacto. Y al final para mí, pues la gran pregunta fue como que ¿cuál es la vida que yo quiero? O sea, ¿cómo me veo yo, verdad? ¿Quiero ser exitoso? ¿Qué significa eso para cada quien, verdad? ¿Es un tema de dinero? ¿Es un tema del legado que dejaste? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Familia en general? ¿Qué es, verdad? Y creo que llegué a la conclusión de que tiene que haber una forma de sí ser exitoso monetariamente, lograr pues todos los sueños en la vida, pero también poder ser padre, ¿verdad? Yo tengo 2 chiquitos, tengo una esposa, tengo mi familia, la familia de mi esposa, etcétera, y pues creo que hay que encontrar una forma de que todo esto sea posible. ¿Cómo lograr encajar todo? Exacto. El famoso balance. Exacto, sin tener que sacrificar ninguna porque todas son importantes. Así es. Y entonces como que la pregunta regresa a ser, bueno, entonces si uno revisa la agenda y con todo lo que estoy tan ocupado, o sea, ¿en qué estoy ocupado realmente, verdad? ¿Y cuál es el valor que genera cada una de esas actividades? Y lo que yo me daba cuenta era de que, pues, mucho era reuniones, ¿verdad? O sea, casi siempre reunionitis es un síntoma que tenemos muchísima gente, definitivamente. Y no me excuso, todavía hay semanas donde hay mucha reunión. Pero creo que la pregunta central es como que, ¿cuál es el fin que sirve la reunión realmente? O sea, ¿por qué nos vamos a juntar? Y otra pregunta importante en ese sentido es, ¿por qué nos vamos a juntar físicamente? ¿Verdad? Es necesario estar aquí. Y de hecho, pues he visto programas de ustedes también donde a veces lo hacen por Skype, ¿verdad? Porque pues, la persona no puede estar aquí con ustedes. Y creo que esas son cosas que al final nos abren puertas a poder hacer más cosas, ¿verdad? He escuchado conferencistas que ahora empiezan a experimentar con inteligencia artificial, realidad virtual, etcétera, para poder estar en su casa en San Francisco y dar una charla hoy en China, pues, ¿verdad? Porque al final se vuelve una restricción. Si no puedo estar ahí por viaje o lo que sea, ¿verdad? Es un tema complejo. Y yo creo que algo que nos pasa a todos los chapines, o sí nos pasa, es que el tráfico aquí es un tema, ¿verdad? Definitivamente la inseguridad causa que todo el mundo ande en su carro, que a la vez causa tráfico. Y el problema que tiene eso es de que, bueno, entonces si yo voy a juntarme, en ejemplo, nuestra oficina está en Condado Naranjo, yo vivo en zona 15, fácil me hago de la casa para allá y de regreso 2 horas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esas 2 horas? Muchas veces no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Puedes ir escuchando los programas de Libertópolis. Gracias, sí, de hecho eso es una buena idea hacerlo, por supuesto, pero si mi fin es lograr producir más en la empresa, ser más productivo en ese sentido, lograr estar más con mi familia y también crear el valor en la empresa o en mi emprendimiento, etcétera, pues entonces como que no necesariamente le estoy dedicando tiempo a esas actividades en el carro, ¿verdad? Ahora, Malte, ¿cómo, tal vez ya me fui muy adelante, pero si eso te preguntabas tú, es posible y es muy probable que tus colaboradores también se pregunten lo mismo. ¿Cómo lograr eso y cuáles son esos retos? Y dices, bueno, hacer reuniones que no necesariamente sean presenciales, sino sean virtuales. ¿Cómo haces ese cambio y cómo tú logras encontrar esa fórmula?
¿Qué fue lo que te ayudó a encontrar esa fórmula o cómo la encontraste? Bueno, creo que antes de la fórmula, la inspiración mía, tengo una historia que recuerdo como que fue ayer, ¿verdad? Tuve una plática con mi directora de recursos humanos, un 1-a-1, y a mí me encanta pues, saber de mi gente, cómo están, etcétera, ¿verdad? Entonces le hice una pregunta que fue, pues, te chute, curiosa, ¿verdad? Y güey, mira cuánto tiempo te haces en el tráfico, ¿verdad? Y la verdad es que su respuesta me sorprendió, hasta la fecha me sigue sorprendiendo, porque es una respuesta que tal vez mucha más gente da de lo que uno pensaría, y es 4 horas en el tráfico al día. Entonces, pues mi pregunta de regreso fue, ¿y por qué? ¿Verdad? Pues su respuesta fue, bueno, porque tengo que estar en la oficina a las 8:30. Y entonces, ¿y por qué? ¿Y quién dijo eso? Tú. No, hombre, ¿cómo así, verdad? Yo nunca he dicho eso, pero como es una norma realmente, ¿verdad? De que esa es la hora de entrada, pero lastimosamente todos tienen la misma hora de entrada y por eso se genera tráfico, ¿verdad? Entonces decía, y bueno, pues primero, no, ¿verdad? Nunca he dicho eso y no creo que sea necesario si estás perdiendo 4 horas de tu día en algo que pues más estrés va a causar, menos tiempo con tu familia, menos tiempo productivo aquí. Y entonces, ¿cuáles son las actividades que tienes que hacer? Más bien, ¿verdad? Porque veamos si hay una forma. ¿Cuál sería la forma de no perder 4 horas en el tráfico? Hay 2 opciones que tiene todo el mundo. Uno es, te salís a las 4 de tu casa, ¿verdad? Dependiendo del lugar, o a las 5. Mucha gente empieza a ir al gimnasio temprano, pero no duermen bien. Entonces, eso es otro tema que vamos a hablar más adelante. La calidad de sueño, cómo todo eso afecta la productividad, porque es clave. Entonces, pues es una opción, o salís mucho después del tráfico, que para la mayoría es 8:30, 9 o en adelante. Y la verdad es que fue bien sencilla la plática y la solución, porque era como que, bueno, ¿y qué llegas a hacer a la oficina? Pues entrevistas de recursos humanos, ¿verdad? Entrevistas de selección, etcétera. Y bueno, eso lo podrías hacer desde tu casa. La respuesta fue no. Ok, ¿y por qué no? ¿Verdad? O sea, podríamos hacerlo por videoconferencia, algo. No se me había ocurrido. Y a mí tampoco, hasta ese momento realmente, porque no estaba consciente de esa pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero elegimos probar, ¿verdad? Y lo único que se necesitaba en ese momento era tener una conexión a internet buena, ¿verdad? En la casa, eso hoy día no cuesta mucho. Y aparte de eso, pues tener las herramientas, ¿verdad? Nosotros usamos una plataforma que se llama Zoom, que es completamente gratis. Y con Zoom uno puede hacer entrevistas, conferencias con múltiples personas, etcétera, ¿verdad? Y hasta mejor para recursos humanos, nos dimos cuenta, porque es más difícil si yo estoy aquí con María Dolores y hizo el tiempo ella para venir a ser entrevistada. Qué pena, tal vez no es el caso, ¿verdad? Pero si fuera el caso que después de 5 minutos yo sé que no es la candidata. Qué pena, ¿verdad? Porque ya vino hasta acá y sigo y por buena gente, etcétera. Versus si es por Zoom, cualquier momento puede decir, perdón, tengo que ir a otra reunión, muchas gracias por su tiempo. No hizo mayor esfuerzo el candidato por moverse, nada, ¿verdad? Lo hicimos y puede haber otra reunión más adelante. Pero lo interesante en este caso fue que al final yo creo que fácil le ahorramos a esta persona por lo menos 2 horas diarias, y si no más, tal vez 2 horas y media, ¿verdad? Y realmente como yo lo veo es, ¿qué tal si me da a mí la mitad y da la otra mitad a su hijo, ¿verdad? Pues todos ganamos, ¿verdad? Está mucho más contenta, tiene más tiempo para hacer todo lo que es importante para ella, y el output para Sonríe como empresa es mucho mejor también. Entonces todos ganamos, ¿verdad? Es un ganar, 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 todos. Solo una pregunta técnica en esto, el que está aplicando al puesto para la entrevista tampoco llega a las oficinas, o sea, desde su casa, un café, internet, lo que sea, se conecta para hacer la entrevista. Exacto. Y es interesante porque al inicio lo estábamos discutiendo, ¿verdad? Y, es que la gente no sabe y cómo ponen el audio. Y también llego a la conclusión de que, bueno, si alguien no sabe cómo conectar el audio en su computadora, ¿es alguien que quisieras como gerente en tu empresa? Posiblemente no, ¿verdad? Entonces al final se autocalifican ahí también, ¿verdad? Pero yo creo que son como las preguntas y cuestionar lo que tomamos como dado, ¿verdad? En el día a día y decir, pues primero, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Verdad? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Y cómo te impacta? ¿Verdad? Porque muchas veces creo que específicamente el tema del tráfico, que de hecho creo que lo hablamos también la última vez que los visité, tiene un impacto sumamente negativo pues en la sociedad, en el estado de ánimo, etcétera, y eso al final se traduce en productividad, claramente. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Malte, hablemos del el por qué lo estás haciendo. Muchas veces uno sufre de micromanagement, el querer controlar todo para que todo salga bien. Sí. ¿Cómo darte cuenta de esa falencia, por así decirlo, o que estás cayendo en esa situación? ¿Cuáles son esas preguntas? Tú ya iniciaste diciendo ¿por qué lo estás haciendo? O sea, cuestionarte, si yo mañana llego a mi oficina, ¿qué hago? Veo mi agenda y empiezo a revisar qué es lo que tengo que hacer en esa agenda y me empiezo a preguntar ¿por qué lo hago?
¿Y cómo impacta esto a mi organización? Serían las dos preguntas que tengo que hacerme. ¿Y qué pasa si lo que estoy haciendo no impacta a mi organización? Vamos al corte y regresamos. Bueno, y si usted ya está pidiendo su mercadería que va a utilizar para el inicio de año, ya hay que estar preparados ya, y resulta que no le cabe porque todavía tiene la mercadería de fin de año, pues utilice los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos cuentan con bodegas que van desde pequeñas a grandes en varias zonas alrededor de la ciudad. Están, de alguna va a estar cerca de sus oficinas o de sus tiendas, y ellos cuentan con control de acceso y seguridad las 24 horas. Si quiere más información, la encuentra en mrbodeguitas.com o llamando al 2314 49 49. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Malte Holm, con quien estamos hablando acerca de cómo ser más productivo. Y tú hablaste varios temas, Malte, hablabas acerca de qué vida quiero, qué considero éxito, en qué estoy ocupado, qué genera valor. Y te preguntaba, Malte, si yo llego mañana a mi oficina, ¿qué debería hacer para saber que estoy siendo productivo y que estoy llevando la vida que quiero, que al final de eso se trata? Sí, yo creo que hay como dos fases. Hay una parte personal y hay una parte de lo que estás haciendo profesionalmente. La parte personal, que hemos hablado un poco antes, es quién soy al final y en qué soy bueno y en qué no tanto, ¿verdad? Yo creo que son preguntas que a veces asumimos tener las respuestas y la verdad es que no siempre, ¿verdad? Porque a lo mejor saliste del colegio, así como no muy me gustaron los números, pero bueno, ¿eso qué significa realmente, verdad? Entonces yo creo que el primer punto es decir en qué soy bueno, ¿verdad? ¿Qué hago extraordinariamente bien? Que normalmente son cosas donde fluyo, lo hago mucho más rápido, mejor y con una calidad pues superior a cualquier otra persona, pero también lo disfruto, ¿verdad? Porque al final qué bonito poder pasar la vida haciendo esto todo el tiempo, ¿verdad? Si se pudiera, pero para eso primero tenemos que ver qué es eso, ¿verdad? Pero también que no es así, ¿verdad? Porque también hay cosas donde la sufro, ¿verdad? Completamente, es una actividad que no gozo, no veo cómo aporta a mi vida y muchas veces hay siempre hay personas que pueden hacer esas actividades. Entonces, y a las que sí les guste. Exacto, ¿verdad? Entonces es un ganar-ganar. Entonces creo que el autoconocimiento es un elemento que ahí necesitaríamos muchas más sesiones porque son capas de capas, ¿verdad? Pero por lo menos como explorar un poco, pues, qué es lo que me gusta hacer verdaderamente, ¿verdad? Y pensemos en el contexto laboral, ¿verdad? En lo que estoy haciendo, cuáles son las actividades de que si logro hacer eso en un dado momento del día, me siento llenísimo de energía después. ¿Cuáles son? Pero también tratar de identificar cuáles son los momentos, situaciones, actividades, etcétera, donde me siento drenado de energía, ¿verdad? Yo recomiendo para hacerlo, hacer un journal, ¿verdad? Yo creo que es muy bueno hacer una bitácora y tratar de escribirlo todos los días, ¿verdad? Para realmente agarrar esa conciencia. Eso sería la primera parte, pero la otra parte de esa respuesta es ¿cuál es mi chance, verdad? O sea, ¿cómo genero yo valor si es mi empresa, verdad? Pero también hay mucha gente aquí que está en una relación de dependencia, ¿verdad? O sea, ¿cuál es mi rol realmente en la empresa, verdad? ¿Cómo genero yo valor? Y si uno no lo tiene claro, pues esos son otros 100 pesos definitivamente. Pero si no me he hecho la pregunta para empezar a hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo genero yo valor en la empresa y haciendo qué, verdad? Porque ahí a tu pregunta, pues si tengo esa claridad, entonces yo sí haría ese filtro viendo mi agenda, tratando de ver las actividades que tengo en la agenda contra eso, ¿verdad? Son actividades que me pusieron, ¿verdad? Que toca, o son actividades que yo elegí hacer o que realmente producen valor, ¿verdad? Porque pueden haber reuniones de que me lo puso mi gerente. Ok, pero al final, o sea, hay opción de proponer otra estructura, ser proactiva. Siempre hay, pues, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, a veces puedo sentirme como víctima de que yo no mando, yo no soy quien toma esa decisión. Pero bueno, o sea, al final, para empezar, si te das cuenta que estás haciendo algo que no genera valor, yo creo que es momento de cuestionarlo. Y si hay un gerente, jefe, de quien sea, ¿verdad?, que no reconoce eso, pues es otro problema, definitivamente, ¿verdad? Pero como hacer un benchmark de lo que estoy haciendo versus las cosas que verdaderamente producen valor, ¿verdad? Ahora, Malte, ¿consideras válido llegar con tu jefe o con tu superior y
explicarle o preguntarle por qué te contrataron. O sea, no tanto preguntarle por qué te contrataron, sino saber por qué estás ahí porque al final, al saber por qué estás ahí, sabes por qué estás contratado y cómo generas valor. ¿Qué esperan de ti? Sí. Y esto es válido. Totalmente, yo creo que es, pues puedo hablar por mí como jefe, ¿verdad? Tal vez no soy el más normal de todos, pero creo que sí es una excelente pregunta. O sea, alguien que viene a pedir esa claridad, mi puerta no tengo, pero siempre estaría abierta si hubiera para ese tipo de conversaciones. Yo creo que es sumamente poderoso, ¿verdad? Tener una conversación clara. ¿Qué esperas de mí, verdad? ¿Cómo puedo generar más valor? Y eso puede ser una pregunta también. ¿Ves actividades, primero, donde puedo hacer algo diferente, ¿verdad? O sea, obviamente, retroalimentación para mejorar, pero también a lo mejor hay productividad, o sea, escondida en el sentido de actividades que no se están realizando, ¿verdad? Y hay gente, sí me ha pasado, personas que me preguntan, mira, ¿qué más hay, verdad? O sea, ¿hay algo más que podemos hacer? ¿Hay algo más que me puedes dar, etcétera, verdad? Y por supuesto, pues, ¿verdad? Siempre se puede encontrar, pero creo que es una buena conversación, muy buena idea, como que tener esa retroalimentación del jefe, Y obviamente el jefe debe tener también muy claro por qué es lo que agrega valor en cada puesto. Por supuesto. Mira, y en el caso, mencionabas, bueno, uno tiene que saber encontrar qué es lo que a uno le gusta hacer y todo, y saber qué cosas no le gusta hacer. Pero a veces no tiene uno la elección de decir, voy a hacer solo las cosas que me gusta hacer y lo que no me gusta hacer, o no lo hago, o que alguien más lo haga, por ejemplo. Pero idealmente debiéramos de poder tener esa opción, pero no siempre se tiene. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué te parece si cuando regresamos del corte, cuando nos quedamos con esa pregunta de qué hacer cuando tengo que hacer lo que no me gusta hacer? Vamos al corte, regresamos. Y ahora el lunes lunático es el próximo lunes 19 de noviembre, el lunes lunático de Intelaf, el próximo 19, toda la tienda con descuentos de locura desde el 10 hasta el 50% de descuento en el lunes lunático de Intelaf, así que alócate con este lunes lunático en Intelaf. Estamos platicando con nuestro invitado Malte Holm, con quien estamos hablando acerca de cómo ser más productivo, y Jorge tenía una pregunta. Y era básicamente que, si bien es cierto, en efecto hay cosas que nos gusta hacer y cosas que no nos gusta hacer, no siempre podemos escoger no hacer las cosas que no nos gustan hacer. ¿Qué pasa en ese conflicto? Excelente. Pues hay dos tipos de situaciones, por lo menos, ¿verdad? Yo creo que hay una situación donde yo trabajo para alguien más, ¿verdad? Y obviamente pues hay reglas, normas, etcétera, en una empresa y en cierto grado pues hay que respetar eso, por supuesto. Creo que una opción que siempre está es podés no estar ahí, ¿verdad? Entonces como que, o sea, uno tiene la opción, por favor no lo hagan por mi consejo, pero creo que pues si verdaderamente estoy en el grado donde ya no estoy agregando valor, donde no me lo estoy disfrutando, creo que es un tema de autorresponsabilidad, es decir, es esta la vida que quiero, ahí empezaría. Pero creo que otro punto importante puede ser también ver, pues, quiénes son mis peers, ¿verdad? Quiénes son mis compañeros de trabajo y tratar de hacer estos ejercicios también con más personas, ¿verdad? Porque al final, ¿quién quita que nosotros trabajamos juntos y nos complementamos? A lo mejor podemos hacer esos acuerdos internamente, ¿verdad? De que, mira, puedes ayudarme con eso, yo te ayudo con lo otro, y puede que sea un ganar-ganar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es uno. Otro puede ser también ver los recursos, ¿verdad? Porque al final, pues obviamente pueden haber personas que dicen, mira, pero por eso te contraté a vos, no voy a contratar a alguien más. Y ahí entra todo el tema de outsourcing, ¿verdad? De poder tercerizar cosas, ¿verdad? Que es tal vez un tema que no quiero abundar demasiado ahorita, pero creo que ya no se necesita contratar a una persona para poder delegar
un tema, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos servicios ahí afuera donde yo puedo delegar un temita, pero no necesito contratar a una persona en planilla, por ejemplo. Entonces, si necesito una cosa que no hago bien, puede ser que pueda outsourcear eso, pero también a veces se puede automatizar, ¿verdad? A veces hacemos el mismo reporte que no nos gusta todas las semanas. ¿Y qué tal si hay un experto en Excel que te puede hacer el macro donde tú solo haces clic y listo, ¿verdad? A lo mejor yo no sé cómo, pero seguro alguien más sí sabe. Entonces como que hay siempre un tema de optimizar el proceso actual, ver cómo puede ser mejor, pero también cuestionar si se puede o automatizar y si no tal vez tercerizar, ¿verdad? Delegar a alguien más del equipo puede ser una opción, pero si no puede ser delegable afuera, ¿verdad? Nosotros hacemos muchísimos proyectos donde no tenemos el talento humano. Como les digo, es un tema mucho más extenso al cual seguro vamos a dedicarle otra sesión, pero se puede tercerizar temas como diseño de una página web completa, crear un arte, contratar gente, ventas. O sea, realmente hoy día no hay cosa que no se puede tercerizar y no tiene que ser caro, ¿verdad? Hay personas en la India que son felices haciéndote un logo por $5, ¿verdad? Porque para ellos el costo de oportunidad es más bajo, ¿verdad? Y de buena calidad a veces, ¿verdad? Claro, y por otro lado también, muchas veces también el hecho de liberarte de esa carga de trabajo, de esa carga, te vuelve también más productivo. Totalmente. Que habría que, no se trata de ya no hacer nada, sino hacer otras cosas y mejor. Definitivamente. Y pueden haber situaciones, creo que cuando uno llega a este autoconocimiento, yo tomé una decisión donde me metí en un grupo en Estados Unidos que tiene que ver con esto, lo cual estoy pagando yo de mi bolsillo, porque lo vi como algo de valor para mí, que creo que le genera muchísimo valor a la empresa, pero también lo veo como algo que pues lo quiero hacer yo, porque al final pues ¿mejora tu calidad de vida? Lo siento así, ¿verdad? Verdaderamente hay un ganar para mí, también hay para la empresa, ¿verdad? Pero no me duele pagarlo porque veo el retorno, ¿verdad? Entonces, digamos como que eso me ha ayudado a liberar mi tiempo y he escuchado empresas aquí, por ejemplo, donde los vendedores por su cuenta contratan su asistente, porque saben que eso les vuelve más productivos y pueden vender más. Entonces, ahí hay una relación de retorno sobre inversión directa, pues estás vendiendo más porque contrataste un asistente. Bueno, entonces, ¿qué te importa pagar tú el asistente? Pues neto estás ganando más, ¿verdad? Entonces, cuestionar eso, creo yo. Claro, que ahí estás hablando de un tema muy importante que es la autorresponsabilidad, volverte responsable de ti mismo y de tus resultados. Sí. Ahora, te hacía una pregunta en el corte, Malte, con respecto a que hablábamos que para poder ser más productivos debemos saber en qué soy bueno, debemos saber qué es lo que hago bien, qué es donde yo cuando fluyo, y tú decías, bueno, lleva un diario donde puedas anotar cómo te va yendo durante el día y para que puedas revisarlo después y puedas tener una idea de dónde estás fluyendo. Es más común de lo que nosotros quisiéramos escuchar que nos digan, es que no sé para qué soy bueno, es que la verdad muchas veces incluso nos dicen que no servimos para nada, a veces incluso no nos dicen, o sea, no hay un refuerzo positivo respecto a lo que para lo que uno es bueno. ¿Cómo entonces podríamos nosotros hacer ese autodescubrimiento? Sí, te decía en el corte, ¿verdad? Que creo que pues hay un montón de pruebas de este tipo, ¿verdad? Y obviamente pues es como un poco saber cuáles sí y cuáles no, aunque yo siempre parto de probar, pues, ¿verdad? O sea, si hay una nueva que me puede generar valor, buenísimo, pero a mí me gusta probar, ¿verdad? He hecho, ni siquiera sé cuántas ya, ¿verdad? De este tipo de pruebas, y creo que lo interesante es ir buscando tendencias, ¿verdad? Patrones para ver cómo puedo confirmar ciertas cosas, ¿verdad? Hay que reconocer que normalmente quien contesta esa pregunta en un quiz, en una prueba, es uno, pues, ¿verdad? Entonces, obviamente, algún sesgo tiene, ¿verdad? Pero hablamos de un par, ¿verdad? Una que a mí me gusta, que me hicieron en la empresa cuando entré y me parece fascinante a la fecha, se llama Benziger, y es una que mide dominancia cerebral. Entonces lo que confirma al final es como soy más derecho, creativo, ¿verdad? O soy más izquierdo, orden, lógica, etcétera, ¿verdad? Y cuando yo la hice la primera vez, pues salí totalmente derecho, ¿verdad? O sea, cero orden, cero proceso, cero análisis, un poco de análisis tal vez, pero muy creativo, muy visionario, ¿verdad? Y también pues que le gusta estar con la gente y me identifico perfectamente con eso. Gallup, que es la empresa que hace encuestas en el mundo, ha hecho también un estudio que se volvió un libro, se llama Strength Finder, no me recuerdo, hay una versión en español también, y seguro lo pueden postear después, pero esa es muy buena porque dice cuáles son los talentos natos de uno, entonces como que en qué es bueno uno. Y por ejemplo a mí me salió ahí que soy estudioso, creo que es mi talento número 1 y me identifico 100% con eso, ¿verdad? Estudioso / curioso, ¿verdad? Soy bien curioso con todo, me encanta y me encanta aprender por aprender,
¿verdad? Entonces, te mencioné una que se llama Kolbe, que también mide el nivel de energía de uno, si soy una persona que tiendo a necesitar mucha información para tomar decisiones o no, si acciono más como haciendo cosas o si soy una persona que piensa más visionaria, etcétera, y también qué tan rápido empiezo algo. Por ejemplo, en esa que es Quick Start, yo soy 10 de 10. Eso quiere decir que si en el corte me dices algo, proba esto, ya lo estoy haciendo de una vez, ¿verdad? Y hay personas que no son así. Pero digamos, en esas pruebas por lo menos he podido confirmar cosas que tal vez medio sabía, ¿verdad? Y también, pues al final, si soy sumamente creativo, automáticamente, normalmente voy a estar un poco más débil en orden. Y reconozco eso, todo el mundo lo puede confirmar. Pero no es malo, ¿verdad? Porque hay sistemas que ayudan al final a mitigar eso. Eso te iba a preguntar, porque al final cuando hablamos de dominancia cerebral, hablamos de los talentos en Gallup, no es que haya unos talentos mejores o una dominancia mejor que otra, simplemente son diferentes y cada una tiene sus características que lo hacen bueno para algunas cosas y que obviamente es ahí donde hablamos de que se van complementando. Totalmente. Y de hecho es curioso, ¿verdad? Porque si alguien que escucha el programa está haciendo su emprendimiento o algo, ¿verdad? Tendemos a contratar gente que se parece más a nosotros. Y eso realmente es un error, ¿verdad? Porque si yo quiero a alguien, un clon mío, ¿para qué? Pues entonces, ¿por qué estaría, verdad? Versus decir en qué sí soy bueno, pero también en qué no soy bueno, dónde necesito ese complemento, ¿verdad? Y el complemento perfecto mío es la persona de análisis, es la persona que trae orden, etcétera. Y pues uso esto, de hecho, hasta en la selección de personas, ¿verdad? Para decir, necesito tener un balance. Porque si todos somos visionarios, si todos accionamos rápido, si todos solo pensamos, entonces ¿quién va a hacer en el equipo, verdad? ¿Quién es la persona que a veces nos cuestiona, que nos jala de regreso, verdad? Y así como un fun fact, ¿verdad? Mi esposa es bien diferente en perfil al mío, nos complementamos muchísimo, ¿verdad? Y hay otras cosas donde nos parecemos, pero por ejemplo, en este tema de información de toma de decisiones, es un excelente mix, ¿verdad? Porque ella piensa, ella necesita facts, etcétera, y yo acciono rapidísimo. Entonces ella me jala así como a la tierra, pero también yo a veces la jalo para arriba, ¿verdad? Entonces como que nos complementamos muy bien y eso es al final lo que, pues las dos suman más que la suma de las partes, ¿verdad? Y de eso se trata finalmente. Al final, yo tenía una duda con esto de conocerse a uno mismo. Uno utilizan el término ese de en su fuero interno, pero uno allá en lo muy profundo sabe realmente qué cosas le gustan y qué cosas no, ¿verdad? Por ejemplo, por decirte algo con cosas tan sencillas como qué colores son los que a mí me van bien, por ejemplo, al final cuando te hacen todas las pruebas esas de los colores, al final realmente la conclusión es, mire, generalmente son los colores con los que a usted desde chiquito le gustaba ponerse, ¿verdad? O sea, uno ya sabía, pero no tenía la teoría, si querés. Y lo mismo creo que sucede en esto. O sea, uno sabe realmente qué cosas le gusta hacer y qué cosas no. Pero tal vez no lo ha estructurado bien. ¿Cómo se puede implementar, o sea, pasar de esa parte de, bueno, yo más o menos sé qué es lo que me gusta, allá pasarlo a estructurado? A orden. Exacto, por lo que he entendido, ideas sueltas, aterrizarlas. Okay. Exacto. Pues yo creo que, nuevamente, ¿verdad? Creo que hay pruebas, el tema de hacer journal, ¿verdad? Escribir un diario, ¿verdad? Para ver esto, medirme, ¿verdad? Y también tratar de buscar las actividades. Si sabes que te gusta estar creando, por ejemplo, entonces como que cuántas oportunidades a la semana tenés de estar creando, porque si no las tenés, es muy probable que te sientas agotado, etcétera. Por esa misma falta, ¿verdad? Yo creo que eso es uno bueno, pero otro que también he probado, que me ha servido en lo personal y también a gente que le he dado el consejo es compartí esto que te salió en las pruebas, por ejemplo con tus papás o con alguien de la familia, etcétera, y preguntarles como que qué anécdotas hay o qué piensan, etcétera. Y es súper curioso, ¿verdad? Porque uno regresa así como, wow, ¿verdad? La abuelita que mira, pero es cierto, siempre fuiste así, ¿verdad? Este chiquito. Y ese tema, por ejemplo, de ser como empresario, de estar moviéndose, yo no me recordaba de un montón de cosas que yo he hecho desde chiquito, que estuve tal vez vendiendo sándwiches en Dinamarca, donde nací, enfrente de la casa de verano. Pues yo creo que comimos todo el inventario, pero al final son como cositas, ¿verdad? Que siempre hice, siempre estuve creando, siempre
me gustaba eso, pues, ¿verdad? Y tal vez esas historias como ayudan también a conectar, ¿verdad? Y no siempre me recuerdo lo que hice cuando tenía 5 años, pero mis papás sí, definitivamente. Entonces también compartirlo con familiares, amigos, personas cercanas, puede ayudar a confirmar. Y también algunas veces, recuerdo una conversación que tuve hace poco de una persona que le salió una prueba que era muy creativo. Y él se considera más analítico. Entonces decía, no, eso no me cuadra. Y yo dije, qué raro, ¿verdad? ¿Pero qué será? Y entonces le reté justo a hacer eso, ¿verdad? A regresar, a preguntarle a alguien. Y justo regresó y me dice, mira, sí, así era de güiro, pues, ¿verdad? De niño yo hacía todo esto, mis papás se recuerdan, etcétera. Y tal vez es más por lo que he estado haciendo en el trabajo. Me volví más financiero, pero no necesariamente porque es parte de mí. Solo porque es lo que estoy haciendo ahora y nunca se lo había cuestionado, ¿verdad? Entonces esa parte de primero autoconocimiento para poder fluir y poder ser más productivo. Entonces, podríamos resumir, o Malte, ¿cómo podríamos dejarle un tip o un consejo a alguien que está buscando ser más productivo y dijiste algo muy valioso en cuanto a que, bueno, de todo lo que has dicho, pero podríamos decir es, si quieres ser productivo, primero tienes que saber para qué eres bueno. O sea, qué clase de vida quieres. ¿Qué podríamos decirle a las personas que nos están escuchando que podrían hacer? Pues hoy, si son de tu estilo, lo harían hoy mismo, si no, lo harían mañana. ¿Qué podrían hacer? Bueno, pues hay muchas cosas. Yo creo que de las pruebas que hemos mencionado, a lo mejor y lo podemos postear porque así ya no tenemos que estar deletreando aquí las pruebas. Pues pruebas que hablan de cómo soy, cómo acciono, pero también hay una que te mencioné en el break que es Power of When, se llama, y mide el tipo de chronotype, que es al final como cuál es mi reloj biológico interno. Y eso tiene mucho que ver con en qué momento es bueno hacer algo del día también, porque por ejemplo si soy oso, que soy yo, y que es la mitad de la población del mundo, pues es uno que necesitas dormir bastante, ¿verdad? ¿Y qué pasa si estoy viendo Netflix hasta la 1 todos los días y no duermo nada? Eso va a afectar muchísimo. Entonces también como tener ese conocimiento para decir, ¿será que estoy accionando acorde a lo que necesito biológicamente para funcionar mejor? Eso también es complementario. Pero creo que la pregunta grande es si para empezar tenés claridad en cuál es tu visión, ¿verdad? O sea, cuál es la vida que visualizas, qué te gustaría, ¿verdad? Y pensando en los roles de la vida. Entonces, si soy hijo de alguien, lo somos todos, ¿verdad? Si soy hermano de alguien, es mucha gente eso. Si soy padre de alguien, ¿cómo me visualizo, ¿verdad? Y me recuerdo un ejercicio que hicimos una vez que recomienda el fallecido doctor Covey, que es el cumpleaños de 80 años. Y él dice prácticamente, imagínate que estás celebrando 80 años y ahora pensá en quién quisieras que estuviera ahí contigo y qué quisieras que dijeran de ti. Y es impactante ese ejercicio, de verdad. O sea, pensá en qué quisieras que tus hijos, hermanos, padres, etcétera. Y entonces la pregunta que sigue es, ¿estás accionando hoy? ¿Estás trabajando proactivamente en crear esa historia? ¿Sí o no? Porque si querés, mi papá que siempre estuvo, etcétera, y sos el CEO ocupado, que llega a la casa a las 10 de la noche, todas las noches, tal vez tienen la casa más chilera y la vida y pueden viajar, pero nunca estás ahí. Es poco probable que eso suceda, posiblemente, ¿verdad? Entonces como que al final hacer un check-in personal de estoy alineado o no con esa visión y en todos los roles y hacer un plan de cómo lo voy a trabajar. Eso es una parte nada más. Claro, eso es una parte muy valiosa para poder responder qué vida quiero. Entonces, correcto, hacer este ejercicio del cumpleaños 80, ¿quiénes estarían ahí? ¿Y qué quieres que digan de ti? Y después de que escribas eso, es regresar a hoy y decir qué estoy haciendo para que esto se cumpla. Y esto sería una forma de saber cuál es esa vida que es la que anhelo, y entonces saber si realmente lo estoy haciendo. La otra parte que nos hablaste fue, hagan esos tests, hagan esas pruebas. Si no muy les convence, igual vayan y consúltenlo con familiares, con personas que los conozcan fuera del ámbito de trabajo. Incluso en el ámbito de trabajo hay quienes también te retroalimentan. Totalmente. Y te dicen, pues sí, o sea, eres creativo y te hacen ver cosas que tú tal vez no has visto, no has sido consciente de esas características. Entonces, pues aquí hay 2 retos muy fuertes para quienes nos están escuchando y que quieren sacarle, ya no digo el jugo al día, sino el jugo a la vida. Muchísimas gracias, Malte. A ustedes, un gusto. Muchísimas gracias y esperamos tenerte próximamente para poder seguir hablando de estos temas. Un gusto.
Jorge. Bueno, ya saben, vayan a pensar en su 80 cumpleaños. Y de hecho yo tengo una anécdota al respecto. Justo hace 2 semanas estuvimos en el cumpleaños 80, cabal, celebrando el cumpleaños 80 de la que fue directora del colegio donde yo estudié de niño. Y fue realmente interesante cómo, todos los que estábamos ahí habíamos sido estudiamos ahí mientras ella fue directora. Y me impactó mucho el aprecio que todos le mostrábamos, ¿verdad? A pesar de que en su momento era así muy estricta. Era la directora. Era muy estricta, pero ahora que cumplió 80 años, resulta que todos los que fuimos sus alumnos hace 20, 30, 40 años, ahí estábamos muy contentos celebrándole los 80 años, ¿no? Qué alegre. Qué interesante. Pues que tengan una excelente noche. Nos escuchamos mañana en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.